Bendiga en esta gloriosa amanecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Y le habla a tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro catecismo de fe. Y el episcopal que tenemos hoy lo vamos a estar ejercitando en algunos ejercicios espirituales que va a ser de sumamente importancia para la vida nuestra. Y va a ser un mensaje que nos va a hacer aferrar más a Dios y a la oración, y que es parte del sacramento de la confesión de la iglesia, estar siempre en comunión con Dios, con su fe, con su doctrina, y también que Dios siempre está presente en la vida de nosotros, hermanos. Dios siempre está presente en la vida de nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración del Padre Nuestro, y vamos a iniciar de la mano con el Señor y encomendado al Señor, al Padre. Y vamos a empezar. El Padre Nuestro es nuestra devoción y nosotros lo rezamos ante un Dios vivo y supremo, y que Él siempre está presente y tiene cercanía con nosotros, ante ese acto de devoción y de servicio a Él. Y le rezamos esa oración perpetua del Padre Nuestro en silencio, a solas con Dios, para tener cercanía con Él, para oír también su dulce voz y para que Él también conteste nuestra petición. Pero el Padre Nuestro, cada vez que los santos padres antiguos lo rezaban, era la oración perpetua de la comunidad y del pueblo de Dios, y cada vez que ellos lo rezaban, ese rezo a Dios, cada vez que ellos lo rezaban, ellos daban a entender a su comunidad y a su pueblo que Dios siempre estaba vivos y estaba presente en la vida de ellos, y que tenía cercanía con ellos en ese acto de devoción y de servicio al Señor. Esa oración de ese rezo perfecto nos habla que también nosotros en ese momento debemos estar un tiempo de silencio y a solas con Dios, meditando en comunión y contemplando y buscando su cercanía para que esa dulce voz del Señor llegue a nosotros y el Señor pueda contestar todas nuestras peticiones. Pero cuando rezamos el Padre Nuestro, es parte de la oración, es parte de la oración perpetua, y que es nuestra devoción, y esa es la oración modelo. La oración del Padre Nuestro es el modelo, esa es la oración de modelo, y es la oración perpetua de la comunidad, y que nos ayuda a nosotros a acercarnos más a Dios, a buscar su fe, a tener comunión con las palabras de Dios, la lectura, la doctrina, la meditación. Y también es parte a donde nosotros nos gozamos del carisma, de los dones del Espíritu Santo, bajo ese sacramento, bajo del sacramento de la confesión de la fe, y estando en comunión en la iglesia. Pero esa oración, ese reto, siempre debemos hacerlo en silencio, a solas con el Padre, teniendo cercanía con Él, escuchando su dulce voz, para que Él venga a contestarnos nuestra petición, Pero el Padre Nuestro es nuestra devoción, y nosotros lo rezamos ante un Dios vivo, supremo, y que siempre está presente teniendo cercanía con nosotros. Siempre está presente teniendo cercanía con nosotros. Y Dios siempre ha intervenido en la raza humana, y siempre ha intervenido en la vida humana, y le han salido al encuentro a mucha gente. Y mucha gente han tenido siempre a Dios presente, y Dios siempre ha estado presente dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de tu casa, en tus hijos, en todo lugar. Dios siempre está presente. Y eso es lo que quiere revelarse a Jesús por medio de esta oración perpetua del Padre Nuestro. Por medio de esta oración perpetua del Padre Nuestro, que nosotros la rezamos, pero dándonos a entender que estamos ante un Dios vivo, supremo, y que Él siempre está presente, y Él tiene cercanía con nosotros y contesta nuestras peticiones. Y es un momento que nosotros lo vivimos a sola, en silencio con Él. Es para escuchar silenciosamente su voz, y que Él pueda contestarnos nuestra petición. Hermanos, Jesús mismo tenía un hábito, que Él se retiraba solo a orar, y la soledad no es mala. La soledad es parte
de la comunión, la meditación, a donde tú tienes relajamiento con Dios y te relaja y escucha la voz de Dios. Cuando tú estás delante, orando delante de un grupo, hay que tener cercanía de oración, sí, eso hay que tener cercanía de oración, pero no todo a la vez. Hay oraciones que son secretas y son privadas. Hay oraciones que son secretas y son privadas, que son personales también, que tú tienes que estar a la sola con Dios, en silencio. Y la soledad aquí no es mala. Jesús se retiraba a veces, a orar, a tener meditación con el Padre y a escuchar su voz silenciosamente para comunicar al pueblo lo que Dios le había hablado y lo que le había traído. Y eso es parte de la búsqueda del Señor, de su doctrina y la confesión del sacramento de la fe, tenerla en comunión con el Padre. Y la soledad nos lleva a ese estado, a nosotros tener como esa relación de compromiso con Dios en secreto y también en silencio, en secreto y también en silencio. La soledad no es mala, no es mala. Cuando, cuando el Señor cuando Jesús quería tener un encuentro con Dios y quería que Dios se haga presente en la vida de él, él lo buscaba solo, se retiraba y se iba a lugares solo a buscar la presencia del Señor. El Señor le hablaba y ahí él le comunicaba al Señor. Es decir, que todo estos actos de devociones en el servicio nos acerca más a Dios, pero debemos reconocer que el silencio también es una respuesta de parte de Dios. El silencio también es una respuesta de parte de Dios. Y en silencio, Dios va resolviendo toda tu duda, todo tu problema, lo va resolviendo poco a poco, porque la cosa no se resuelve peleando, con contienda, no, con ira, no. Así no se resuelve nada. La cosa se resuelve en silencio con Dios y teniendo comunión y sintiendo la presencia del Señor, que cada día te va relajando, dándote una palabra dulce, y eso es parte de nuestra devoción y también de la oración del Padre nuestro, que es la oración perpetua, es la oración a donde nosotros lo rezamos ante un Dios vivo, supremo, y que Él siempre está presente en la vida nuestra. Y Dios siempre ha intervenido en la raza de la vida humana y le ha salido al encuentro a mucha gente. Dios ha intervenido, ha intervenido en la vida de mucha gente. Hay muchas comunidades noviciarios que cada día su devoción es presentarse delante de la presencia del Señor. Diarios 3 veces al día. Y esa es una oración novena. Esa es la oración novena, como lo hacía Jacobo, Pedro, cada vez que iba al templo de las Hermosas, en esa hora novena, hacer su novena al Señor. Ellos eran parte también de ese pueblo noviciario del Señor, y ellos iban a tener cercanía con el Señor y a estar presente con el Señor allí en el sacramento de la fe. Y el Señor allí en el sacramento está presente, como también está presente en el Padre Nuestro, que es la oración perpetua. Y Juan, Jacobo y Pedro iban al templo de las Hermosas a tener cercanía con el Padre, a presentarse ante Él, porque Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí con los brazos abiertos, esperándonos. Y eso es parte del novizario del pueblo. Y el pueblo novizario siempre hacía ese rezo de oración, dándole a entender al pueblo que Dios es un Dios de vivo y que Dios no es un Dios de muerto. Que Dios es un Dios de vivo y que Dios es un Dios y que Dios es un Dios de vivo y que Dios no es un Dios de muerto. Es decir, que ese Padre Nuestro es parte de la devoción de los noviciarios, y también nosotros lo rezamos y estamos ante Él, reconociendo que Él está vivo, que Él es supremo y que Él siempre está presente también en nuestra propia vida, y que también tenemos que buscar un lugar a solas, estar con Él, a buscar su presencia, a buscar su voz, hermano. La oración perpetua del Padre Nuestro es un ofrecimiento. La oración perpetua del Padre Nuestro es un ofrecimiento de perdón y de santificación, y es una acción justa y santa que limpia nuestra culpa y nuestra conciencia, nuestros errores y nuestro pecado también, y a donde nosotros también velamos por el pan nuestro de cada día, y también tratamos de nuestras ofensas, remediar nuestras ofensas con los hermanos, remediar ese pecado. Porque la misma Escritura dice
que 7 veces cae el justo y 70 veces 7 Dios lo levanta. Es decir, remediar nuestros pecados, remediar al justo y que esas ofensas no nos lleven más allá, no lleven más allá. Pero en esa oración perpetua decimos que era del Padre Nuestro, decimos que es un ofrecimiento que lo hacían todo el pueblo noviciarios en su hora novena de oración. Y ese Padre Nuestro es parte de ese ofrecimiento, de ese acto, de ese ofrecimiento que nos habla también de ese acto de esa acción justa, de perdón, santificación, y que esa acción justa y santa limpia nuestra culpa, nuestra conciencia, nuestros errores, nuestros pecados, a donde nosotros velamos también cada día por el pan nuestro, también remediando y enmendando el pecado de nuestra propia ofensa con nuestro hermano. Lo remediamos. ¿Pero por medio de qué? De esta oración perpetua. La oración del Padre Nuestro, hermano, que limpia nuestra conciencia y limpia nuestra culpa, errores y pecados, para así presentarnos apto delante de la presencia del Señor cuando le vayan a dedicar ese acto de ofrecimiento al Señor, sea por rezo, sea por novena, sea oración, sea lo que sea. Cuando no vayan a presentarnos con una conciencia limpia y sin culpa, para que esa acción justa y santa el Señor la pueda recibir y el Señor pueda darnos también a nosotros el pan de cada día y así nosotros remediar el pecado de nuestros propios hermanos y que nuestras ofensas no nos lleven más allá a pelear con nuestro hermano, a estar en contiendas, porque ese Padre Nuestro es un ofrecimiento de perdón y santificación, por medio también de la ofensa de tu hermano, por medio también de la ofensa de tu hermano. Y eso es parte también de la doctrina colectiva del noviciario de la fe de los hermanos, las confesiones también de los hermanos, el sacramento, la comunión, eso es parte de todo eso. Y ese sacramento de esa confesión, ahí a donde todo el noviciario recita toda su novena al Señor, su reto diario lo recita al Señor y el Señor va contestando sus peticiones. Hermanos, fíjate que Dios siempre a sus santos pueblos le ha contestado sus oración y petición y que ha intervenido por ello, haciéndose presente en la vida de ellos. Ahí vemos el encuentro de Dios con el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, que era devota del Santísimo y aferrado a la oración y aclamaba día y noche al Señor: ten compasión y misericordia de mí, Señor. Ten compasión y misericordia de mí, Señor. Es decir, que el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, todos los días se daba en el pecho al Padre por sus penalidades, por sus penas, y aferrado a esa oración, y era devoto del Señor, el ciego Bartimeo, y exclamaba todos los días, día y noche, que el Señor tenga compasión y misericordia de él, y que lo venga a sanar de esa ceguera que él tenía. Y el Señor lo sanó. Y ese encuentro del Señor nos habla que el Señor siempre ha intervenido y ha estado presente en la vida humana, en la raza humana, y también le ha contestado la petición. Y siempre ha estado presente en su pueblo, Señor. Y que el Señor siempre también le ha contestado la petición a su santo pueblo. Y esa oración que hace Bartimeo, hijo de Timeo, un siervo devoto del Señor, del Santísimo, Bartimeo se aferró a esa oración de aclamación, día y noche, por su compasión, por su vida, y para que le vaya bien y el Señor les pueda contestar, porque el único que puede resolver nuestros problemas, nuestros asuntos, es el Señor, no es otro más. A donde el único que tú debes ir a consultarte y a confesarte es en el Señor. Y si tú has pasado por algún trauma, alguna dificultad, has tenido algunos problemas, consúltate al Señor y así tú te desahogas y así te va limpiando el corazón, se te va limpiando, hermano. Consúltate al Señor, consúltate. Es decir, hermano, que debemos fijarnos siempre cómo Dios a su santo pueblo le ha contestado su oración y su petición y ha intervenido siempre en la vida de ellos y ha estado presente Dios, siempre en la vida del santo pueblo. Ha estado presente y ahí vemos el encuentro de Dios con el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, que Bartimeo era un siervo devota del Santísimo, y también que estaba aferrado a la oración del Señor, aclamando día y noche por su sanidad,
y al que el Señor tenga piedad y misericordia de él, un hombre que ya no se debía a sí mismo, un hombre que tenía que ser guiado por la otra persona, pero se mantuvo haciéndole novena y rezo al Señor. Se mantuvo haciéndole novena y rezo al Señor. Un hombre que no se puede dar por sí mismo, tenía que ir de la mano del otro porque estaba ciego. Estaba ciego. Tenía siempre que todo lo que iba a hacer tenía que ser siempre con un intermediario. Todo lo que el ciego Bartimeo iba a hacer tenía que ser con un intermediario. Si iba a hacer una oración, una novena, un rezo, algo al Señor tenía que hacer por un intermediario. Y le aclamó, se aferró a la oración y aclamó al Señor: ven, sáname, Señor, y ten compasión de mí. Cura mi vida, cura mi vida, mi vida. Que los reflejos del Santísimo iluminen mi vida, mis ojos, y me ilumine todos los días, que yo pueda ver tu sendero, tu camino. Y eso era parte de la oración de aferrimiento del ciego Bartimeo, hijo de Timeo, que era un siervo devoto del Señor, pero aferrado a la oración, Por medio de la oración es que nosotros vamos a poder vencer, hermano. No es por medio de otra cosa, es por medio de la oración que uno va a vencer, pero haciéndole novena y rezo y oración de aclamación al Señor por nuestra súplica, nuestro ruego a diario, que tenga misericordia de nosotros y también que venga a sanarnos, que venga a sanarnos. Y eso es parte, y Dios siempre ha estado presente por la oración perpetua del Padre nuestro y también por las oraciones de su santo pueblo, que Dios siempre ha estado presente y ha intervenido, y todo el que le ha hecho esos actos de ofrecimiento al Señor, el Señor siempre le va a salir al encuentro. El Señor siempre le va a salir al encuentro, y no tanto eso, que le va a dar el pan de cada día, así como se lo dio a Bartimeo, hijo de Timeo, lo libertó de la vista, de la ceguera, y Bartimeo Bartimeo, la persona que tenía por secundaria en la vida de él, Dios se lo quitó porque pudo ver, y así pudo ir a su rincón sagrado, al Santísimo, y así pudo confesarse ya con su vista clara, y así pudo hacerle su rezo de novena al Santísimo con su visión limpia y clara, sin perturbación y sin un intermediario. No es que el intermediario no sirve para nada, no. El intermediario fue importante en la vida del ciego Bartimeo, pero Bartimeo quería que Dios le quite ya eso, quería darse por sí mismo, y Dios le sanó de la vista, lo curó, pero fue porque se aferró a la oración y aclamó al Señor que lo sane y que tenga compasión y misericordia de él, hermanos. Hermanos, ahí vemos que Dios devolvió su rostro sobre la casa rezarial de Simeón, un hombre justo y piadoso y permanente en la oración día y noche, con ruego y súplica por la restauración de la paz y la consolación del pueblo judío de Israel, y oraba por petición de paz, por el pueblo de Israel. Esa era la oración permanente de Simeón, y Dios devolvió su rostro a la casa de Simeón, y Simeón se dedicó una vida de novena, de oración, rezarial en su vida día y noche, pero era permaneciéndose aferrado en la oración. Pero la súplica y los ruegos de Simeón fue por la restauración de la paz del pueblo judío de Israel. Y día y noche Simeón hacía esa novena de oración por la petición, por la paz del pueblo de Israel, por la paz. Es decir, que en esa época, en ese tiempo, Israel no tenía paz, ni tampoco había restauración. Y el Señor vino a restablecer y a reconstruir toda la cosa. Vino a restablecer y a reconstruir toda la cosa. Y Dios, hermano, le contestó la petición a Simeón. Y siempre estuvo presente en la vida de Simeón y en la casa de Simeón. Siempre estuvo presente, porque Dios devolvió su rostro sobre esa casa. Le contestó la petición, y dice la Escritura que Dios restableció todo y estuvo presente con el Señor, estuvo presente a la vista del Señor, y restableció la paz y la consolación del pueblo judío de Israel, porque pedía el pueblo de Israel
Todos los días en su rezo pedía por la restauración y la paz. Pedía por la restauración y la paz. Esa era la petición del pueblo de Israel, ese pueblo noviciario. Esa era su petición, pedir por la restauración de la paz y la consolación del pueblo judío de Israel. Y en esa petición Dios le contestó a Simeón y pudo estar presente Dios en la vida de Simeón y también en la vida de su casa. Dios devolvió su rostro y tenía a Dios ahí mismo en su casa, Pero hermano, cada contentamiento, cada contestación que Dios hace en nuestra casa, Dios siempre va a devolver su rostro y va a estar presente en la vida de nuestra casa, pero es permanentemente en la oración, en esa vida rezarial para que Dios vuelva su rostro sobre nuestra casa y Dios siempre esté presente, pero también haciendo ruego y súplica, Dice la Escritura que en ese ruego y súplica Dios restauró la paz y trajo consolación al pueblo judío de Israel, pero por medio de sus peticiones trajo esa paz y esa restauración, por medio de sus peticiones, hermanos. Hermanos, la oración son dos cimientos. Hermanos, la oración son dos cimientos en el hogar. Cuando la casa está bajo calamidad, la oración atrae amparo, iluminación y claridad. Y Dios siempre está presente. La escritura dice muy bien: pedir y os se dará, buscar y os hallará, llamar y se te abrirá, porque el que pide halla y el que busca recibe. Es decir, hermanos, que aquí la Biblia nos muestra que la oración son dos cimientos en el hogar. La oración son dos cimientos en el hogar, hermanos. Y en la casa que está bajo calamidad, la oración sirve de amparo, iluminación y también claridad, hermanos. Y que Dios siempre está presente. Como nos dice la Sagrada Escritura, muy bien, pedir y os se dará, buscar y os hallará, llamar y os se te abrirá, porque el que pide halla y el que busca recibe, hermano. Es decir, que debemos aferrarnos y dar a entender al pueblo que Dios siempre está presente, que Dios no nos abandona, hermano. Dios no nos abandona, hermanos. Pero cuando tú abandonas su altar y dejas de hacer novena y rezo, Dios siempre va a estar contigo, porque Él está mirando que tú estás aferrado a su oración y estás aferrado a su fe, y Dios no abandona, porque la misma Biblia dice muy bien: el que pide se le dará, el que busca hallará, el que llama recibe, porque todo el que pide hallará, y todo el que busca también Dios le saldrá al encuentro, y Dios estará presente en la vida de esa persona, hermano. Hermano, nuestra oración siempre debe ser secreta y orar por las limonas de los pobres, del huérfano y la necesidad de la viuda, y que Dios ha cumplido cada petición, y así en silencio Dios poco a poco nos va recompensando día tras día. Dios poco a poco nos va recompensando día tras día. Pero también dice la Escritura que nuestra oración siempre debe ser secreta y orar por la limona del pobre, del huérfano, de la viuda, del necesitado. Siempre orar y para que Dios haga cumplir esas peticiones, hermano, y que esa oración son cimientos en el hogar. Y dice la Escritura que poco a poco, así nosotros haciendo esa oración y Dios contestándola, poco a poco también nosotros seremos recompensados. ¿Por qué? Por ella, por la oración, seremos recompensados también, pero siempre orar por la limona del pobre, del huérfano, de la viuda y del necesitado. Cada limona en un huérfano sirve de bienestar para esa persona. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a un huérfano? Bueno, haciendo novena de oración y rezo y orando para que Dios intervenga
es el medio que los antiguos tuvieron y es el medio que siempre nosotros debemos tener y que siempre va a ser el medio. La oración siempre va a ser el medio, porque la oración es el cimiento. La oración trae claridad a las casas, al hogar, y la oración es la lámpara del hogar. Y el Señor así nos va a recompensar a nosotros y por medio de esa oración también le va a dar la limona al huérfano, al pobre, a la viuda y al necesitado también. Pero es orando y rezando para ser recompensado. Hermano, aquí la Biblia muestra la historia de dos deudores que cayeron en tentación por una deuda de usura que tienen en contra de su hermano, y el Señor no manda a orar y a rezar por cada deudor. El Señor nos manda a orar y a rezar por cada deudor para que Dios lo liberte de esa deuda y de toda tentación. Hermanos, aquí la Biblia nos muestra esta historia de dos deudores que caen en una tentación, por causa de una usura, que cogió fiado a un hermano, y ese deudor, el hermano todos los días iba a fastidiarlo a su casa por la usura que tenía que darle a diarios para recibir recompensa de ese deudor, y tenía ya, la escritura muestra que ya ese deudor tenía ya lo sumo hasta aquí. Cada vez que el recaudador iba a cobrar el impuesto de esa usura por lo que debía, hermano, ese deudor, dice la escritura, que por lo que le debía, cayó en la tentación. Y el enemigo va a ser así. El enemigo siempre nos va a entrar en tentación. El demonio siempre nos va a entrar en tentación para que nosotros caigamos en la deuda y nos ahoguemos en la deuda. Pero la Biblia nos manda a orar y a rezar por todos los deudores también, que han cogido usura a otro y están esclavizados a ese pecado. El Señor nos manda a orar por la libertad de ellos y por la libertad de su deuda, para que el Señor lo liberte de toda esa tentación. Porque el demonio va a venir a darnos de que toman prestado, pero es para meternos y encadenarnos en ese lío, hermano. Debemos orar también por esta persona. La Biblia nos encomienda. Y que Dios también está presente en la vida también de los deudores. Está presente. Que no es nada más en el cristiano, no. También en el huérfano, en el pobre, necesitado. Dios también está presente y se revela. Pero que nuestra oración sea siempre secreta a Dios y personal por esa gente, para que Dios le ayude con una buena limona y que él tenga el pan de cada día y así tenga su sustento a diario, Hermanos, tenemos que tener siempre necesidad de pedir a Dios para poder ser recompensado y que su justicia y su obra no sea vista por los hombres, y que nuestra justicia y nuestra obra no sea vista por los hombres, sino siempre obrando a favor de los demás, en silencio, y lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Obrando por los demás, en favor de los demás, nosotros debemos orar y rezar a favor de los demás, y que en silencio, y que nuestra mano derecha lo que sepa, que la izquierda tampoco no lo sepa. Si tú vas a hacer una obra de caridad o caritativa, da sin mirar a quién y decirle, y sin decir yo le di a tal fulano de tal, no, eso Dios no le agrada. Dar lo que tu mano derecha haga, que la izquierda no lo sepa, hermano. Pero la Biblia nos manda que nuestra justicia y nuestra obra no sea vista por los hombres. Porque si nuestra obra y nuestra justicia es vista por los hombres, y entonces ya tenemos nuestra recompensa. Y Dios no nos va a recompensar porque ya los hombres nos recompensaron. Lo que Dios está diciendo aquí, hermano, que nuestra oración tiene que ser secreta, en silencio, que si tú le das a un hermano, que tu hermano no lo sepa, que tú le diste a él, porque la misma escritura dice que lo que la mano da, que la izquierda no lo sepa, y eso es parte también de nuestro clero, de la fe, pero siempre obrando a favor de los demás y de los necesitados, y pidiéndole al Señor a que recompense al pobre, a la viuda, al necesitado, y que le dé su limona a diario, hermano, y obrando
en justicia a favor de los otros y que esa justicia no sea vista por los hombres. Porque si es vista por los hombres, ya tenemos nuestra recompensa y ya Dios no nos va a recompensar, hermano. Por medio de la oración encontramos una añadidura que nos aferra cada día más a Dios. Y Dios nos hace cada día más comprometidos con Él. La oración atrae añadidura y cercanía con Dios, recompensándonos y Dios haciéndose presente en su santísimo altar. Dios haciéndose presente en su santísimo altar. Pero en la oración encontramos añadidura. Añadidura también, esa añadidura nos aferran cada día más a Dios y nos hace estar en cercanía con Dios y también nos compromete con Dios. Y esa oración, a traer esa añadidura, esa añadidura nos va a traer una cercanía y no tanto eso, nos va a tener una cercanía con Dios y no tanto eso, sino que también seremos recompensados por Él. El mismo Dios haciéndose presente en su lugar santísimo, Y nosotros, hermanos, debemos hacer todos los días rezo de novena al Señor, a diario en su santísimo altar, para que el Señor supra la necesidad del pobre. El Señor supra la necesidad del pobre, como le suplió a Bartimeo, le suplió a muchos. Dios siempre ha estado presente en la vida de muchos y le han salido al encuentro a la vida de muchos. Y Dios ha intervenido en la raza humana así, pero es por medio de la oración, y por medio de los santos justos. Y una de la oración modelo y perpetua es la oración del Padre Nuestro y es la oración devocional de la iglesia, a donde nosotros rezamos ante un Dios vivo, supremo y que siempre está presente y tiene cercanía con nosotros. Tiene cercanía con nosotros en ese acto de devoción, silenciosamente, en silencio, a solas con Dios. Dios siempre va a estar ahí presente. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos que comente y publique y estamos pendientes a todos tus comentarios.